¿Me escuchan, chicos? Del Sí, 10B. profesora, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, profesora, chicos. buenas tardes. Muy bien. Bueno, hoy día Buenas tardes, buenas tardes. Hoy día mi humilde rostro no me va a poder ver porque mi cámara está inactiva. Pero bueno, ya el próximo lunes me normal, ¿ya? Lo importante aquí es la explicación, más que lo que vean de mi parte. Muy bien, mire, vamos a compartir lo que es la teoría. Justamente hoy día, yo les he enviado el día de ayer, ¿no? Las transferencias con este tema que es también muy recurrente en el examen, ¿sí? Tanto ya sea CEPUN como también ordinario. Y es cuestión más de tomarle el sentido, ¿no? Cuando uno pronuncia o cuando uno vocaliza o separa en sílabas palabras, ¿no? No solamente es acentuación, sino el tema es cuando nos enfocamos al sonido de cada sílaba en una determinada palabra, ¿no? Por ahí aparecerá lo que es los famosos diptongos, los famosos hiatos, ¿no? Con sus tipologías respectivas para cada uno de ellos. Muy bien. A ver, chicos, ¿me confirman si se observan las diapositivas en la pantalla? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Sí, ya. profesora. Sí, profe. Espero que hayan pasado unas lindas fiestas navideñas. Lo importante es la salud, más es la calidad, ¿no? De la calidad de las personas y cómo se encuentran, que la cantidad de cosas que podamos tener, ¿no? Muy bien, y agradecer a Dios también que ya estamos por culminar un año un poco complicado como el año pasado, pero todavía aún seguimos sumergidos en esta pandemia que tenemos que tener paciencia nada más para seguir conservándonos con salud, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, ahora sí, entonces aquí, por ejemplo, hay una frase importante de Roman Jakobson, así como hay otros autores, ¿no? Por ejemplo, como de repente también abarcando el tema de fonética y fonología, está, por ejemplo, José Walde, ¿no? Con su libro Los sonidos del español. Luego está, por ejemplo, con el diccionario etimológico de la lengua española, que también habla sobre, ¿no? Términos importantes en cuanto a este aspecto, que es Guido Gómez, ¿no? Y así diferentes autores que abarcan justamente el estudio, ¿no? Cuando se cita el tema netamente de lo que es fonología y fonética. Jacobson dice, ¿no? Semántica es una disciplina, ¿no? De la lingüística. Semántica o el estudio del significado. Semántica abarca lo que es significados de las palabras. Dice que se mantuvo sin desarrollar, mientras que la fonética hizo rápidos progresos e incluso llegó a ocupar el lugar central en el estudio científico del lenguaje. Es decir, por ejemplo, si nos remontamos a los inicios de la humanidad, todas las sociedades se han enfocado a desarrollarse mediante la oralidad. Entonces, la oralidad justamente es algo que prima, ¿no? Desde el mínimo balbuceo hasta comenzar, ¿no? El silabeo y luego las palabras, ¿no? Después ya aparece la escritura y luego la imprenta y todo lo que es la parte ya del desarrollo y la evolución, ¿no? De la sociedad en el aspecto de la gramática, en el aspecto de desarrollo ya de lo que concierne, ¿no es cierto?, a los avances, ¿no? A los avances tanto ahora como es la tecnología. Pero en este caso, la oralidad siempre ha primado y nunca dejamos de verbalizar, ¿no? Por eso que conversamos, dialogamos, explicamos, conversamos, y todo ello es parte de, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que quiere decir aquí Jacobson, que más que un significado, lo que dio primer salto, digamos, cualitativo en el tiempo, es la fonética, ¿no? Que tiene que ver con el plano de los sonidos del habla, ¿sí? Porque una cosa es fonología. Fonología tiene que ver con los sonidos de la lengua, que tiene que ver con los famosos fonemas, que lo habíamos mencionado también en una clase anterior. Pero fonética ya se abarca a lo que son las diferentes maneras de pronunciar los sonidos, en este caso, ¿no? Del significante, pero a través del plano del habla, que es lo concreto, ¿ya? Entonces, miren, aquí vamos a hacer una suerte de analogía, ¿sí? Entre estos dos términos, fonología, ¿no? Y la diferencia con fonética. Entonces, no olvidar que fonología se ocupa de los sonidos en el plano de la lengua, por eso es que aquí he hecho yo una especie de analogía, como les decía, y fonética ya tiene que ver con los sonidos del habla, en ese caso, ¿no? Y también con su valor significativo en cuanto al mensaje.
Entonces, por ejemplo, aquí, ahí está, igual acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las características de los famosos fonemas? Que es lo que abarca la fonología, ¿no? Ya saben que los fonemas son abstractos, porque una cosa es que representemos a través de slash, ¿recuerdan? Cuando teníamos frente a nosotros una palabra X o un referente de la realidad, y luego nosotros escribíamos a través de un fonema, ¿no? Así como la palabra casa, como la palabra perro, con la palabra examen, etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces, características generales de los fonemas. Son abstractos porque todo está en ese plano de la psique, ¿no? En cuanto al sistema de signos organizados que tenemos en nuestro cerebro. Son psíquicos, mentales, son latentes, ¿no? Se mantienen en el tiempo, virtuales e ideales. Y tiene una cantidad limitada en número, ¿no? Está enfocado justamente a lo que es el plano de nuestro alfabeto. Por eso es limitado en número, los fonemas, ¿no? A excepción de la H, ¿no? Que al final es una consonante muda, que no tiene mucha descripción en cuanto a representarse a través de un fonema. A diferencia de lo que es los famosos fonos, ¿no? Que es lo que estudia la fonética. Los fonos son los sonidos, todo lo que percibimos de manera concreta. Ustedes me están escuchando a mí, ¿no? Y todo lo que yo digo se transmite a través de los fonos, porque aparte de ser sonoro, es real, es acústico, es audible, y cuando nos referimos al término patente, se refiere, por ejemplo, que tú puedes conservar un audio también, ¿no? Si ustedes quieren grabarme, de repente, yo no lo sé, quizás me han grabado en algún momento, eso ya lo conservan ustedes, la explicación, eso se refiere a patente, ¿no? Por ejemplo, ustedes graban un audio en un WhatsApp, o en el Facebook, o de repente graban, ¿no? Antes se grababan las entrevistas también por esas, valga la redundancia, las grabadoras. Entonces, todo eso que tú puedes volver a repetir en un audio ya, ¿no? Dado en un tiempo, y volver a escucharlo, eso es la característica de que tú puedes conservar algo y se vuelve patente también, ¿no? Eso. Entonces, los ejemplos son el WhatsApp, los audios, ¿no? Todo lo que tú puedas haber grabado y lo puedes volver a escuchar. Y otra de las características es que es ilimitado en números. ¿Por qué? Porque como ustedes también saben, y se considera un tema importante de los dialectos, ¿no? Ustedes saben que hay muchas familias lingüísticas en el Perú, ¿no? Tanto hablando en la parte de lo costeño, la parte andina y de la parte selvática. Entonces, cada hablante tiene su propio dialecto de acuerdo a su zona geográfica y espacial. Y también ahí, pues, la forma en cómo nos expresamos, los hablantes en general, ¿no? Utilizamos diferentes sonidos, ¿no? Y no se va a igualar un hablante de una zona X a un hablante de otra zona, ¿no? Sea del norte, sea del sur, este, oeste, o de diferente país también, ¿sí? Y ahí la diferencia entre lo que es fonemas y lo que son fonos, netamente, ¿sí? A ver, ahí no sé si ahí se llega a entender la explicación de estos dos términos. Es como parte de la teoría, en realidad. A ver, chicos, si se entiende, ¿hay alguna pregunta ahí? Sí, profesora, sí se ¿No hay entiende. preguntas? ¿Sí se entiende, jóvenes? A ver, ¿qué dice por ahí Lener? ¿Qué dice por ahí Jocelyn? Daniel. A ver, no sé, Anthony. Bueno, su silencio es un sí, entonces, ¿no? Muy bien. Profesora, ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Sánchez? ¿podría dar un ejemplo sobre fonología de nuevo? Fonología, los fonemas. ¿Recuerdas cuando habíamos hablado acerca de, a ver, tú me dices la palabra, por ejemplo, ventana, ¿no? ¿Cómo se traduce en fonemas? ¿Recuerdan? No es con la V o con la B chica, sino es la regla de un fonema que tú, al representar ese sonido, tú representas el fonema con los slash. ¿No se acuerdan cuando dijimos examen también? Sí les expliqué eso. Cuando dijimos la palabra maíz, que se escribe con Z, pero en su sonido es como una S. Entonces tú lo representas con fonemas, con slash. No sé si Sánchez estuvo en esa clase de Los la teoría. fonemas es cuando se cambia por sílabas, pero se escribe como se escucha, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a ver, la palabra, digamos, a ver, la palabra carro, ¿no? Acá lo voy a colocar.
fonema de la C, su sonido es una K. Luego aquí, ve, fonema A es igual. Luego la R, ¿cómo dijimos que era la R? Era una R con un sombrerito arriba, ¿se acuerdan? Es el fonema de la R, ¿no? Y luego tenemos el fonema O en este caso. ¿Sí? Ese, digamos, son la representación de lo que es un fonema. ¿Sí, Sánchez? Sí, gracias. Sí, recordó Sánchez qué son los fonemas. Sí. Sí, ya, muy bien. Igual, ¿no? Si es la palabra, por ejemplo, con la X. ¿Cómo dijimos que era, por ejemplo, si es la palabra, la palabra, por ejemplo, xilófono, ¿no? Que es con X. Pero miren, ahí la X suena como una S. Por tanto, sería así de xilófono, ¿no? Y además, consonantes con vocales que al final, en traducción de fonemas, se van a mantener, digamos, igual, ¿no? Ahí sí, bueno, disculpen el pulso que acá no sé. Y luego así, ¿no? La F y lo demás. Y luego por acá la O. Uy. Y luego por acá la N. ¿No? Bueno. Y por acá tenemos otra vez por acá no me alcanza, por acá la O. Ahí sería la palabra xilófono, ¿sí? Y así. Luego si tengo, por ejemplo, otra palabra, ¿no? Tengo la palabra, taxonomía, ¿no? Tengo la T, tengo la A, ¿sí? Y luego la X, que es de taxonomía, ¿no? Que es una especie sinónima de una clasificación, digamos, ya sería así, de K y S, ¿sí? Taxonomía, ahí, ¿no? La X se traduce así en el sonido, taxo, y el resto, ¿no? De vocales y lo que sigue, ¿no? Taxonomía, bueno, ya no cambia, ¿ya? No olvidar. Entonces, esta es la parte prácticamente de la gráfica, o el ejemplo de lo que son los fonemas, ¿no? Muy bien, ahora, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos como idea concluyente de que el fonema es una unidad distintiva, ¿sí? De la lengua porque opone significados en pares mínimos, ¿no? Entonces nosotros vamos a notar que basta que una consonante o una vocal en un par de palabras cambie y que lo demás sea igual, ya su significado también es distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he colocado, ¿no? Tu prima es una bola, tu prima es una bala, digamos, ¿no? Como sentido figurado. Yo podría, digamos, adherirle diferentes intenciones a estas oraciones, ¿no? Podría haber también colocado, ¿no? La palabra, por ejemplo, pala y la palabra bala, que automáticamente cambió una consonante y el resto es igual, ¿sí? Pero basta que cambie algo mínimo, que es una unidad, para que sus significados también sean opuestos, ¿no? Entonces aquí es como decir, por ejemplo, tu prima está gorda o tu prima es hábil, ¿no? Hay una diferencia, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, digamos, la parte ahí de los ejemplos. Luego tenemos lo que es el triángulo vocálico. Cuando hablamos del triángulo vocálico, se refiere a la parte fisiológica o al aparato fonador del el hablante. Es decir, si nosotros pronunciamos I, U, ¿sí? Estas dos vocales, son vocales que se traducen en la parte superior, ¿no? Digamos de la boca, ¿no? Porque yo digo I y digo U, y yo cierro, ¿no? Vocalizo de manera distinta al decir A, E, O, ¿no? Porque si yo digo A, E, O, automáticamente la vocalización va a ser mucho más abierta, mucho más amplia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se observa aquí? ¿Por qué se observa el triángulo vocálico aquí? Porque representa, digamos, ¿no? La parte palatal, ¿no? En la parte del paladar del ser humano, del hablante, ¿no? Y las vocales como la I y la U, que son cerradas, se observan en la parte ya externa, ¿no? Del aparato, digamos, bucal, ¿no? Se podría decir. Entonces, miren, considerando eso, bueno, hay diferentes
órganos, ¿no? Para poder producir un sonido articulado, muy aparte de las vocales, como están viendo ahí. Por ejemplo, si hablamos de los órganos infraglóticos, se encontrarán los pulmones, los bronquios y la tráquea, ¿no? Si hablamos de los órganos laríngeos, ¿no? O el aparato fonador, que se encuentra ahí, por ejemplo, están situados en la parte superior de la tráquea, y por ahí están en función las famosas cuerdas vocales, por ejemplo, ¿no? Que al final estos tendones, ¿no? Nos ayudan mucho a desempeñar un papel muy importante en la fonación, en el sonido de las consonantes y vocales. Y si hablamos, por ejemplo, de el otro grupo de órganos supraglóticos, le llaman, tiene que ver con el cuidado ¿no? importante y marcado que tiene el aire al pasar por la zona laríngea, ¿no? Y que justamente ahí sale a través de la cavidad bucal o a través de la cavidad nasal, ¿no? Dependiendo cómo sea el término, la palabra o la expresión, y que eso va a ayudar también, junto con la lengua, la movilidad de la lengua, a que se puedan producir, ¿no? Junto con los labios también, la mayoría de sonidos que se producen en la cavidad bucal. Entonces aquí, el triángulo vocálico da justamente esa intención, ¿no? Del paladar hacia afuera. Entonces, por eso es que deviene la I y la U, como son vocales donde no tengo mucho esfuerzo de la pronunciación en la cavidad bucal, se le llaman vocales cerradas, ¿sí? Y a la A, E, O, que son las vocales restantes, las vocales abiertas, ¿no? Vocales cerradas, débiles también le llaman, o vocales abiertas, A, E, O, como las vocales fuertes. Entonces, en relación entre una y otra vocal, en una palabra, por ejemplo, hay una continuidad, o a veces se juntan, ¿no? O a veces se separan también, dependiendo de cómo sea la palabra, se le llama lo que es concordancia. Al haber concordancia en las vocales, sean cerradas, abiertas, o cerrada más cerrada, ¿no? O la separación de una abierta más otra abierta, se le denomina las famosas concurrencias vocálicas, ¿sí? Muy bien. A ver, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, estimados, en esa partecita. Profesora, Sí, dime. este triángulo solo se aplica para el español. Bueno, en lo que refiere netamente a la parte de diptongos y lo que refiere a la parte de triptongos, ¿no? Y lo que refiere también a los hiatos, sí se ha visto eso porque eso tiene que ver netamente con el español, ¿no? Que tiene que ver con la teoría del aparato fonador, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque el inglés, por ejemplo, ahí tú no vas a observar diptongos, ni triptongos, ni mucho menos hiatos, ¿no? Ahí tiene otro tipo de gramática el inglés. Y así si nos fijamos en otros idiomas, ¿no? Tienen su propia gramática. Aquí estamos netamente hablando de el plano del español. Exacto. ¿Ya? ¿Sí, sí se entendió, mi estimado? No sé quién fue que preguntó por ahí. Sí, sí, sí. Lener, creo, Lener. Lener Moreno, ¿sí? Ya. Muy bien. Sí. Muy bien. Luego, por ejemplo, tenemos ahora el esquema general de las concurrencias vocálicas. Por ejemplo, tenemos dos grupos. Homo, ustedes muy bien saben que homo significa igual, ¿no? Sí, igual, igual. Y hetero significa distinto, ¿no? ¿Acá qué significa? Que las sílabas, ¿no? Las vocales que yo encuentre se van a mantener en la misma sílaba. No va a cambiar de sílaba, ¿no? Pero si cambia de sílaba ya no sería el grupo homosilábico, sino el grupo heterosilábico. Entonces, aquí tenemos al famoso diptongo, ¿no? Di viene de dos, diptongo, y el famoso triptongo. En el diptongo tenemos el tipo creciente, ¿no? Que viene a ser cuando se une una vocal, en este caso cerrada, más una abierta. La decreciente es lo contrario, es una vocal abierta más cerrada, ¿sí? Y cuando tenemos, por ejemplo, el diptongo homogéneo, es cuando encontramos la unión de dos vocales cerradas, pero tienen que ser diferentes. Por ejemplo, la I y la U, o la U y la I, ¿no? Y el triptongo son la unión de tres vocales, pero que también tiene una regla. En ese caso sería vocal cerrada, más vocal abierta, más otra vocal cerrada, o de la misma manera, pero
con la vocal abierta que se ubica en el centro, también tildada, ¿no? A veces tenemos algunas onomatopeyas, o también, por ejemplo, algunos verbos, ¿sí? Que se utilizan mayormente en el plano del el idioma español, ¿no? Más que en el que usamos aquí, en España, mejor dicho, que luego lo veremos. Y después tenemos lo que es el grupo heterosilábico, que acá, lo contrario a un diptongo, si acá en el diptongo se une las vocales en una sílaba, en el heterosilábico, ¿cuáles son? Los famosos hiatos, ¿no? En este caso, por ejemplo, diferente ubicación silábica, y tenemos dos tipos de hiato. El hiato simple, ¿no? Que es el que siempre será hiato, y tenemos las diferencias entre A, E, O, ¿no? Que son las vocales que se van a separar por regla, y el hiato acentual, donde se va a encontrar a una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la cerrada va a tener que tildarse para que pueda romper la regla y separarse. Por ejemplo, la palabra, a ver, algarabía, ¿no? Algarabía, ¿qué hago yo? Yo no voy a ir, yo no digo algarabia, ¿no? Para que se unan, sino por regla, es una palabra, digamos, por excepción, es una palabra grave, pero se tilda. Algarabía, ¿qué hago entonces ahí? Ahí rompe la regla por hiato acentual, y tengo que separarla ahí con la A, ¿no? Entonces ahí se da justamente este hiato. El hiato acentual también se le llama hiato, tildación robúrica se le llama, tildación robúrica o tildación disolvente, ¿no? Pero bueno, acá es un esquema general, porque en la otra diapositiva ya hay ejemplos, ¿sí? Ahora, antes de pasar a la explicación con más ejemplitos de esto, yo les hago la pregunta, ¿no? Que me imagino que ustedes también ya conocen, espero que lo tengan presente, y también es parte de un examen, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas combinaciones de diptongo existen en el idioma español? A ver. ¿Cuántas combinaciones existen? A ver, chicos. 14. ¿Recuerdan? 4. 4. ¿Seguros? 14. A ver, 14, 20, 15, 10, 4. A ver, el que dice 14. ¿Sí? ¿Alguien dijo por ahí algo más? Ya, el que dice 14. ¿Saben por qué es 14 en realidad? ¿O saben solamente de memoria la cantidad? ¿O saben por qué sale así la combinación? ¿O las combinaciones? Por memoria, que no enseñaron. Por memoria, nada más saben el número, la cantidad, pero ¿saben por qué hay 14? ¿Sí se han puesto a desarrollarlo? A ver, ya digo, ¿les explico? ¿O ya lo saben de dónde salen las 14 combinaciones? Explique, resuélvame la duda Mío, existencial, por favor. me muero muerta. Me muero, Ya. necesito saberlo, profesora. Ya, muy bien. No es un secreto, ¿eh? Ya, entonces, miren, vamos acá. Voy acá a esta parte, para que ya, aquí, diptongos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hago primero? Tengo que yo escribir las vocales, ¿no? Porque de ahí van a aparecer los diptongos. Está horrible. Bueno, ahí. Ya, escribo, ¿no? A, E. Primero digo, a ver, primero lo que hago es ubicar así, ¿no? ¿Cuáles son las abiertas? ¿Y cuáles son las cerradas? Las abiertas es A, E, O. Y las cerradas es IU. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahora, yo digo, ¿cómo saco las 14 combinaciones? Entonces, primero veo y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? La relación. ¿Qué les dije yo? Que en un diptongo tiene que unirse una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿sí? Entonces, vocal abierta, A. ¿Yo puedo unir una vocal abierta con otra abierta? Es la pregunta. ¿Puedo unirlas o no? Si yo tengo la palabra, por ejemplo, aéreo, ¿las uno? Yo digo aéreo o digo aéreo. No se puede. No se puede, no se puede. La regla no me permite, ¿no es cierto, Campos? Correcto. Entonces,
Entonces no puedo. La E tampoco puedo unirlo con la O, ¿no? No hay palabra. Yo digo eólico, pero yo se vaya a separar en sílabas, no las uno, ¿no? Yo digo, por ejemplo, AO. Digo ahorcar. También separo, no puedo unir. Pero sí puedo unir la A y la I. Así, ¿no? Yo puedo decir la palabra, por ejemplo, vaina, baile. Ah, muy bien, aquí sirve. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a unir. Entonces, miren, tengo una primera combinación, ahí. Entonces, pongo acá un costadito. Ahí. Muy bien. Ahora, como puedo unir esto, también puedo unir de la manera viceversa. También puedo unirlo así. Entonces yo digo IA, ¿sí? Yo puedo decir la palabra vianda, la palabra viático, ¿no? La palabra, el nombre Diana, por ejemplo, etc. Muy bien. Ahora, ya tengo la A con la I. Ahora yo puedo decir, ¿puedo unir la A con la U? Sí, ¿no? Porque también es una vocal abierta y aquí la U también es una vocal cerrada. Por tanto, también yo uno así y coloco, ¿no? ¿No? Au, yo puedo decir, por ejemplo, sauna. Ah, muy bien. Au, ahí está. Au, ¿sí? O puedo hacerlo viceversa, ¿no? Y puedo decir ua. Puedo decir, por ejemplo, el apellido Guamán, cuando, ua. Ahí está. Hasta ahí ya tengo 4 combinaciones. Y así va saliendo, ¿no? Claro, la palabra auto por ahí dice Ríos, ¿correcto? Ya. Muy bien. Ahora, terminé con la A y la A. Ahora, ¿qué hago? Hay otra combinación por ahí. Ahora me toca con la E, ¿sí? La E. Entonces, con la E, ¿con cuál puedo combinarla? Con la I, pues porque la E es abierta y la I es cerrada y la regla me permite que sí puedo hacer eso. Entonces, EI, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, peine, ¿no es cierto? ¿Sí? O viceversa, IE. ¿Y qué digo? Yo digo, por ejemplo, bien, bienes, ¿sí? Siesta, etc. Mírenme, ahí tengo 2, 4, 6. 6 combinaciones. Ahora, ¿qué más? Muy bien, ahora me toca la E con la U también, pues, ¿no? Muy bien, por aquí ve, EU, ¿sí? Como por ejemplo, eucalipto, EU, o eucaristía, ¿sí? Ahí está, o pleura, por ejemplo, o al revés, ¿no? Viceversa. Yo digo UE, yo puedo decir, ¿qué cosa? Huella, ¿no? Huevo, etcétera, etcétera. Muy bien, mírenme, 2, 4, 6, 8 combinaciones. Muy bien, terminé EI, terminé EU y viceversa. Ahora me toca la O, ¿no? Que es la otra vocal que queda pendiente. Entonces por aquí subrayo y digo, ¿no? En este caso, O-I, ¿sí? Porque esa es la combinación que sí se me permite por acá. O-I, muy bien. Coloco aquí, O-I. Por ejemplo, la palabra coima, la palabra voy, ¿no? La palabra oiga, es cierto, etcétera. O al revés, io, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué hago? Igual, io. Digo, violín, la palabra, ¿y qué más? Piojo, etcétera. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien. Ahora, ¿qué más me falta? Tengo la palabra, o mejor dicho, la combinación que continúa, ¿no? ¿Qué más me falta por ahí? Por ejemplo, la O, sí, falta la O con la U, pues, o no es así, claro, también, Sí. ¿sí? Bow, ¿no? Es una pequeña embarcación, OU. No hay muchas palabras casi en abundancia con OU, pero sí existen. O lo contrario, UO, ¿no? Al revés, viceversa. UO, ahí sí, ¿no? Cuota, etcétera. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Miren, ahí nada más ya hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Y qué más falta ahora? Ahora ya faltan las vocales cerradas, que están por acá. ¿Ve? IU y UI, ¿sí? Ahí, viceversa. Entonces hacemos por acá, al costadito. ¿Ve? IU, digo, por ejemplo, ciudad, diurno, ¿no? Y UI, yo digo cuidado, buitre, etcétera. Entonces, miren,
Efectivamente sí hay de 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Son las 14 combinaciones de los diptongos. Muy bien. Ahora sí. A ver, ¿todo entendido? Sí, señorita. ¿Quién estaba por ahí que necesitaba con Gracias. urgencia el recordatorio? ¿Qué pasó, Mejía, creo que es la señorita? ¿Está con la cara de tristeza? ¿Por qué? Ahora ya puedo vivir feliz. Ah, ya, pero tienes que estar feliz, pues no puedes estar triste. Ya, muy bien. Entonces ahí, a ver si gustan, lo pueden tomar captura, lo copian, ¿no? Porque acá lo voy a borrar. Ya, a ver, jóvenes, señoritas. A ver, me avisan cuando puedo borrar. Muy bien, Venturo. No tiene nada que ver tirado, no hay justificación, al contrario. Ya, muy bien. Ok, listo. Y pero no es imposible, ¿eh? Yo soy de letras, por ejemplo, nunca me han gustado las matemáticas, pero cuando tuve que ayudar a alguien a pasar un examen de sustentación para obtener un certificado de estudios, aprendí matemática, ¿no? Las cuadráticas y todo eso, que para mí pues casi no me ha gustado mucho ese tipo de operación, tanta cosa. Y al final, ¿no? Con los colegas de matemáticas, que fueron dos docentes que me explicaron el tema a su estilo, me nutrí en aquella época, pero ya uno tiene que practicar. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento ayudé a la persona a rendir su examen. Y yo le expliqué como si fuera de matemáticas. Y bueno, ¿no? Y justamente me dijeron, ¿por qué no podía enseñar matemáticas también? Pero ya, pues no hay que ahondar más en los temas, ¿no? Porque son bien complejos cuando te piden las fórmulas y todo ello, ¿no? Pero sí, una anécdota un poco graciosa, pero interesante. Y lo importante es que se logró el objetivo, ¿no? Que era aprobar el examen, ¿no? Para que saque su documento. Muy bien, entonces miren, no es que porque soy letras, no tengo que aprender matemáticas en algún momento, o viceversa, porque soy números, las letras no van conmigo, no. Es parte de, ¿no? Ustedes nunca van a dejar de leer, nunca van a dejar de exponer, nunca van a dejar de explicar. Y sí que la parte verbal o la parte, digamos, lingüística siempre estará presente. Ahora tenemos aquí explicando entonces lo que son diptongos. Les decía que hay tres tipos, ¿no? El diptongo creciente, que se refiere cuando hay una vocal cerrada más una abierta, ¿no? Acá hay varias muestras, pero hay más, ¿no? De lo que ya hemos visto las combinaciones. Por ejemplo, UA, cerrada, abierta, UA, IO, ¿no? Cerrada, abierta, UA, nuevamente truán, ¿sí? También puede haber sido IE, ¿sí? Vienes, llena, por ejemplo, ¿no? Y vocal cerrada más una vocal abierta tildada también se da, ¿no? También, ¿no? Mayormente aquí ve canción, mansión, posición, tradición, ¿sí? O asiático, que acá es una palabra esdrújula, sin embargo también se desprende la unión de una vocal cerrada más una abierta tildada, ¿no? Muy bien. Luego tenemos al otro diptongo. Bueno, aquí sale semiconsonante porque al diptongo creciente también se le conoce con este nombre, ¿no? Semiconsonante. El diptongo decreciente es lo contrario, es una vocal abierta más una vocal cerrada y se le conoce como diptongo semivocal. Aquí está, ve. Abierta más cerrada, ¿no? Peine, prohibido, cohibir. Ustedes dirán, pero acá hay una H que interviene. Como ustedes saben, la H no es digamos, impedimento, ¿no? De unir una vocal abierta y cerrada porque es muda la consonante, ¿no? Entonces ahí arrastra. Por ejemplo, en la palabra prohibido, ¿cuántas sílabas habrían? Habrían tres, ¿no? Proi sería toda la sílaba, bi y luego do. Igual en cohibir, hay dos sílabas, coi, bir. Hoy hay. Ustedes dirán, pero hoy y la palabra hay terminan en y, en consonante, claro, pero también son diptongos por el sonido que tiene dichas consonantes, ¿no? Al igual que la H, que en este caso no cuenta, porque es muda, igualmente. Y luego también la combinación vocal abierta más cerrada, pero la abierta tildada. Por ejemplo, la palabra hermenéutica, la palabra propedéutica, la palabra farmacéutico, etc.
Y por acá tenemos el otro tipo de diptongo, que sería el homogéneo, ¿no? Que en este caso es vocal cerrada más vocal cerrada, pero tienen que ser diferentes, ¿no? Porque si son iguales, ya no sería un diptongo, sino sería un hiato. ¿Sí? Acá, en vocal cerrada 1 más vocal cerrada 2. ¿Cuáles son las combinaciones? Tenemos IU, UI, o también podría ser una de ellas tildada. Acá, IU, ciudad, diurno, viuda, UI, Suiza, suizo, o buitre, cuidado, ¿no? Etcétera. Y UI, por ejemplo, casuística, tilde, Juanjuí, ¿sí? Son palabras también especiales, que en algunos casos lleva tilde una de ellas, ¿no? Una de las vocales cerradas. ¿Ya? Y el triptongo, que también sería otro integrante del grupo monosilábico, que en este caso es la unión de estas tres vocales, cerrada, abierta, más cerrada, o cerrada, más abierta, tildada, más cerrada, ¿no? Por ejemplo, la palabra huayno, la palabra guaura, guairuro, ¿no? Y oides, a pesar que es una Y en guairuro y en huayno, igual es válido como una vocal por el sonido, ¿no? Y cuando hablamos de una vocal abierta tildada, entre dos cerradas, también, ¿no? Por ejemplo, situáis, amortiguéis, averiguáis, por ejemplo, aunque como les dije, estas palabras mayormente se utilizan en España, ¿no? Aquí casi no lo utilizamos mucho, sin embargo, sí existen dentro todavía del léxico español, pero la Real Academia Española dicen que cuando las palabras ya no se utilizan mucho, hay un peligro de extinción, al igual que las sobresdrújulas, ¿no? Que en lugar de decir, por ejemplo, cuéntamelo, decimos, no, cuéntame, o cuéntalo, ¿no? O por ejemplo, dígamelo, ya no decimos dígamelo, sino dímelo o dilo directamente, ¿no? Entonces, el peruano es más ahorrativo en palabras a veces, y por ahí sucede ese tipo de situaciones que puedan darse la extinción de palabras, ¿no? En el tiempo. Muy bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a diptongos, triptongos, jóvenes. ¿Sí se entiende ahora? Un poco más. A ver. Sí, se entiende. Un poco Muy bien. más. Ahí están las humildes diapositivas de Miss Paola. Muy bien. Luego tenemos el otro grupo, ¿no? Que es el heterosilábico. Ahí tenemos el famoso hiato simple y el hiato acentual. Aquí, obviamente, que serán hiatos con o sin tilde, ¿no? En cuanto al hiato simple. ¿Por qué dicen con tilde o sin tilde? Porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo la palabra aéreo. Igual se van a separar, aunque lleve un tilde una de ellas. Pero si no lleva, yo digo la palabra aedo, que es sinónimo de poeta, juglar, ya. Cohete, igual se separa aquí, miren. No digo cohibido, sino digo cohete. Aquí sí se separa, ¿eh? Tengo 3 sílabas. Poema, por ejemplo, la palabra cohesión, ¿sí? Creer, miren, aquí las vocales son cerradas, pero son iguales. Aquí también se rompe la regla y se separa. Coordinar, de igual modo. Y también, como les dije, vocales cerradas iguales. Ahí sí se rompe la regla y también se separa, ¿no? En lugar de decir tía, digo con cariño, diminutivo, tiita. Ahí tengo 3 sílabas. Tiita. Fríísimo, fríísimo. Ahí hay 4. 1, 2, 3, 4, así. Rocío, con cariño, rosito, también se rompe la regla de las vocales y ahí se separa, ¿no? Y el hiato acentual, conocido, como les dije, como tildación robúrica, lo pueden encontrar así, o también tildación disolvente, es otra acepción, o también le llaman adiptongo, a ese hiato acentual, ¿no? Donde una de las vocales que se da es la vocal cerrada, pero se tilda, ¿no? Por ejemplo, la palabra avería, ¿no? La palabra bahía, les decía, ¿no? El apellido Buendía, por ejemplo, ¿sí? O tenemos también palabra garúa, ¿no? Yo no digo garua, el verbo garuar, ¿no? Sino digo garúa, o grúa, o la palabra púa, o por ejemplo decimos pío, ¿sí? También, la palabra trío, ¿sí? O la palabra frío, ¿sí? Igual aquí, ve, vocal abierta más vocal cerrada, viceversa, ¿no? Pero también tildada. Ustedes dirán, maíz. Maíz es una palabra aguda, pero por excepción aquí se tilda porque en este caso pues termina en Z, no termina en S. Raíz o la palabra ahínco, que en este caso es una palabra grave, ¿no? También, ahí está. Ahínco, ¿sí? Muy bien.
y ahí también se separan, ¿sí? La palabra Ríos, dice por aquí, como su apellido, Ríos, Luján, correcto. Entonces, no olvidar que hay dos tipos de hiato, hiato simple y hiato acentual, ¿ya? Muy bien. Bueno, ¿hay preguntas en cuanto a los hiatos, jóvenes? A ver, ¿todo bien? ¿Sí? Increíble es hiato. Increíble, increíble. Claro, porque lleva tilde. Yo no digo increíble. Yo no digo Acentual, increíble. ¿no? Es Claro, acentual. es un hiato acentual, exacto, porque tildo la vocal cerrada y rompe la regla y se separan. Así es. ¿Sí? Creo que fue la señorita Mejía, me parece, ¿sí? Sí, Ok. gracias. Rodríguez Mejía, ¿no? Carolina. Ok. Muy bien. A ver, por acá, ¿qué más hay? Aventuro Zárate. Ah, ya, ok, todo bien, ¿no? Ya, muy bien. Siguiente diapositiva, entonces. Hemos pasado lo que son las concurrencias vocálicas de manera significativa, precisa. Ahora estamos en la tildación, ok, Venturo, en la tildación enfática. La tildación enfática, por ejemplo, ¿sí? Se utiliza especialmente para palabras que te indican que tú estás en búsqueda, ¿no? De una respuesta, por ejemplo, ¿no? La tildación enfática también se utiliza para ¿qué? Para poder, en cierta manera, considerar algunos pronombres relativos, ¿no? ¿No? Que se aplican justamente a las palabras que en ciertas oraciones a veces tienen un valor expresivo destacable, ¿sí? Y que se pronuncian con énfasis, por eso, ¿no? Énfasis, ponerle un poco más de precisión y de digamos, acento, se podría decir, o más fuerza en ese aspecto de palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, en la palabra, ya, por acá creo que hay una pregunta. Ah, sí, reuso, claro, es un hiato, porque tú estás tildando una vocal cerrada. Claro, tú no dices reuso, ¿no? Tú dices reuso, ¿sí? Ahora que digas reumatismo es diferente, ¿no? Entonces ahí es un hiato baltodano, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Los que son güe y gui no son nada, ¿verdad? Ah, no, pues yo digo guerra, yo no digo, salvo que digas pingüino, ¿no? Ahí sí tengo yo un diptongo, porque la diéresis me hace pronunciarlo por separado a estas dos vocales. Pero si yo digo, ¿sí? Pero si yo digo, en este caso, guerra, guiso, ¿no? O la palabra guirnalda, por ejemplo, no hay. Ahí no hay, Rodríguez, ningún tipo de diptongo, ¿sí? Solo cuando hay diéresis podría ser. ¿Sí, Rodríguez Mejía? Sí. Igual que Rodríguez me está diciendo, ¿no? También, claro. Ahí, por ejemplo, no. Salvo que sea el apellido Agüero. Ahí sí hay diptongo, ¿no? UE, Agüero, pero con los diéresis. Esos dos puntitos que hay arriba, por ejemplo, así como lo voy a escribir aquí, ¿ve? Así, ¿no? Por ejemplo, tengo así, ¿ve? El apellido, ahí está en la pantalla, el apellido Agüero. ¿Sí? Ahí está. Entonces, miren, estos dos puntitos que están arriba de una vocal, ¿no? Se llama diéresis y me permite que yo pronuncie por separado, ¿no? Esas dos vocales que están ahí, ¿no? Dentro de esa expresión. Agüero. Ahí sí tengo yo la presencia de un diptongo creciente. Ahora si digo pingüino, también, por ejemplo, yo digo así, ¿ve? G, U, I, ¿cierto? Y con los dos puntitos arriba, también es gui, también, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia. No, pues en aguatero no hay ninguna diéresis. Ahí sí es naturalmente un diptongo, ¿no? UA, ¿no? Pero no hay diéresis ahí. Porque ahí no hay necesidad de ponerle diéresis. La diéresis existe para evitar confundir ge, ¿no? Que son mayormente estas dos sílabas, ¿no? Que me permite, pues, ¿no? Me permite diferenciar.
Muy bien, entonces miren, aquí en esta parte de la tildación enfática les decía que esta funciona estos relativos, como dónde, cómo, cuándo, cuánto, y los porqués, ¿no? El dónde te indica, ¿no?, la búsqueda de saber el lugar, el espacio, la zona espacial, digamos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde iremos? ¿Dónde te busco? Etcétera, ¿sí? Siempre cuando haya un énfasis, no solamente les cuento o les comento, no solamente va a ser cuando yo lo rodee con signo de interrogación toda la vida, ¿no? Yo también puedo decir en una oración, ¿no? Espero saber, miren, yo puedo poner así en una oración, te puede venir la oración así, miren. Por aquí voy a ver si se... A ver. ¿Cómo sería acá? Ah, muy bien, acá un texto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo puedo escribir así o decir, ¿no? Espero, ¿sí?, encontrarte, ¿no? Espero encontrarte, a ver, no, mejor así, espero saber, ahí está, así mejor, espero saber dónde encontrarte, miren, así, para que tenga sentido, encontrarte. Miren, entonces ahí es una oración, ¿no? Yo espero saber dónde encontrarte. Miren, yo no he colocado ni un signo de interrogación, pero hay un énfasis ahí. Ese dónde sí lleva tilde. Ahora, ¿cómo no llevaría tilde? ¿No? Te espero, miren, donde siempre. El lugar secreto. Ah, ya, muy bien. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí no lleva tilde. Entonces, ahí está la diferencia. Lleva tilde cuando tú buscas saber una respuesta exactamente, específicamente. Y cuando no, pues te indica simplemente, ¿no?, una zona, digamos, X, ¿no? Ahora, reitero, hay énfasis con tilde en dónde, cómo, cuándo, cuánto, cuando es pregunta, cuando es admiración, pero no siempre es obligatorio cuando es pregunta y es admiración. También se dan cuenta en este ejemplo que les acabo de colocar aquí, cuando hay un énfasis, hay una necesidad de saber dónde el lugar, ¿no? Entonces, miren, en la humilde oración que he colocado aquí, no lleva este signo de admiración ni de interrogación, ¿ya? Entonces, ahí. Ahora, dice aquí también, ¿no? El cómo. ¿Cómo será el escenario? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Igual el cuándo también, saber el tiempo. ¿Cuándo será la reunión? ¿Cuándo vienes a visitarme? ¿No? ¿Cuándo se acabará esta pandemia? ¿No? Igual el cuánto, saber la cantidad. ¿Cuánto deseas que te preste? ¿Cuánto tiempo estaremos aún con este protocolo exagerado, etcétera, ¿no? Entonces, no olvidar este tipo de relativos que deben llevar tilde, ¿no?, de acuerdo a la búsqueda de una respuesta. Igual es en la parte de el por qué, separado, junto, ¿no?, y con tilde. Miren, siempre que sea una pregunta va a ser separado y con tilde, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué no quieres vacunarte? ¿No? O ¿por qué elegiste la carrera de medicina, por ejemplo? ¿Sí? ¿O por qué estás triste? ¿Por qué no te esfuerzas un poco más? ¿Por qué quieres postular ahora? ¿No? Hay muchas preguntas de diferentes características. Entonces, siempre cuando sea una pregunta, siempre, ahí sí, va a ser separado, ¿sí? Y con tilde, ¿ok? Ahí. ¿Por qué te fuiste con la otra? ¿O por qué te fuiste con otro? Ahí está, para los tóxicos. Y cuando sea la respuesta ante esa pregunta que es separada y con tilde, será junta, ¿no? Si yo acá dice, ¿por qué te fuiste con otro? Porque era necesario, ¿no? O, ¿por qué la gente no se vacuna? Porque no les importa, ¿no? Porque son ajenos al bien de los demás, ¿no? O porque son ignorantes, qué sé yo, desconocen el tema, o porque algunos se creen, qué sé yo, invencibles, ¿no? Con sus propias defensas, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? También, ¿sí?
Entonces, reitero, siempre que sea la respuesta ante una pregunta del por qué, siempre será junto, ¿ya? Y el otro por qué, con tilde, es cuando reemplaza al término motivo, razón o circunstancia, ¿no? ¿Por qué te fuiste con, no, por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Por qué te fuiste con otro? Ya, porque era necesario. Ahora yo también puedo decir, ¿no? No supe el por qué te fuiste con la otra. Ah, muy bien. No supe el motivo por qué te fuiste con ella, ¿no? El porqué de tu silencio, dice, el motivo de tu silencio, ¿sí? Entonces ahí, siempre cuando reemplaza el término motivo, razón, circunstancia, va a ser junto y con tilde, ¿ya? Ahí no olvidar. No sé si hay alguna pregunta ahí, jóvenes, en esa partecita de la tildación enfática. ¿Todo bien, chicos? A ver, no sé si hay alguna pregunta ahí de repente. A ver, ¿qué dice por ahí Rodríguez, Mejía? ¿Qué dice por ahí Baltodano? Ninguna. Campos. ¿Todo bien? Para Sí, mí, ya. no. Entonces, ok, Todo muy bien. correcto. Ya, listo. Entonces por aquí. Caramba, no se quiere. Ah, ya, voy a cerrar esto. Ok. Ahora, por aquí voy a borrar también esa parte. Ya. Muy bien. Ahora, la tildación general, digamos que esto es básico, pero es importante mencionarlo. Tildación general es cuando hablamos de la última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba, ¿no? Eso ustedes me imagino que ya lo han escuchado hasta de sobra, ¿no? Que también tiene una denominación. Si hablamos de las palabras agudas, ustedes saben que todo conteo de sílabas, cuando hacemos ese tipo de saber si es grave, si es esdrújula, sobresdrújula o si es aguda, hacemos el conteo de las sílabas de derecha a izquierda, ¿no? Ahora, ¿hay palabras agudas que se tildan? Sí. Hay palabras agudas que no se tildan también, ¿sí? Entonces, las palabras que se tildan son estas, pues, ¿no? Las que terminan en NS o vocal. Yo tengo la palabra, por ejemplo, campeón, yo la tildo, ¿no? Campeón. Sí, muy bien. Ahí, última sílaba, termina en N, se tilda. Tengo la palabra, por ejemplo, a ver, cien pies, ¿no? O la palabra, por ejemplo, colibrís. Muy bien, también lo tildo y termina en S. Tengo la palabra, por ejemplo, cebú. Muy bien, también lo tildo, ¿no? O tengo la palabra alcalá, ¿sí? O la palabra puré. La palabra, por ejemplo, iraquí, ¿no? La palabra, por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, bambú, como está aquí, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una fuerza de voz y por regla me dice que si termina en vocal, ah, muy bien, yo lo tildo, ¿no? No es porque uno quiere, sino porque es la regla de la tildación general. Y como les dije, no solamente todas las palabras agudas van a tildarse. Las que no terminen en N, S o vocal serán agudas, pero ya por fuerza de voz, ¿no? Por ejemplo, tengo la palabra pared, tengo la palabra clamor, tengo la palabra, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, ya, tengo la palabra, ayer, ¿sí? Manter, clamor, actitud, etcétera, etcétera. Esas palabritas que tienen fuerza de voz, o sea, es el acento prosódico, le llaman, ¿no? Cuando hay fuerza de voz en la última sílaba, serán agudas, ¿no? Pero no necesariamente se tildan. Igual será en el aspecto de las palabras paroxítonas, o también conocidas como graves, se tildarán todas, excepto las que no terminan en NS o vocal, y su fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿no? Por ejemplo, cárcel, cráter, árbol, alférez, álbum, ¿sí? Mártir, por ejemplo, mármol, ¿sí? Y las que terminan en vocal, por ejemplo, aquí, ¿sí? En este caso, digamos que no se llegan a tildar, pero sí son graves, ¿no? Entonces, según la Real Academia Española, se dice de que en nuestro léxico o en nuestro idioma, las palabras graves son las que más abundan, ¿no? Y las que más pronunciamos en el habla diaria. Acá tenemos vivienda, mueca, vidrio, sensato, yo puedo decir la palabra silla, la palabra ventana, son graves, la palabra cuadro, la palabra espejo, la palabra piso, etcétera, etcétera. Son graves, ¿no? Penúltima sílaba, fuerza de voz. Las esdrújulas, sí, por ley, todas se tildan y también son denominadas proparoxítonas, ¿ok? Ahí está.
Tenemos, por ejemplo, la palabra púrpura, la palabra asiático, ¿no? La palabra viático, la palabra, por ejemplo, esdrújula, también es una palabra esdrújula. Huérfano, miércoles, mórbido, éxtasis, semántica, gramática, cúspide, etcétera, etcétera. Entonces aquí, la fuerza de voz con tilde incluida está en la antepenúltima sílaba. Y las últimas clasificaciones de la tildación general son las sobreesdrújulas o también conocidas como sobreproparoxítonas, ¿no? En este caso, es la que les decía yo, ¿no? Que no es muy frecuente el uso, existen todavía, sí, pero digamos que ya no es constante, ¿no? Por eso es que hay el temor, en cierta manera, de que por el desuso ya se puedan considerar como palabras en peligro de extinción, digamos, ¿no? Dígamelo, cómpratelo, exígeselo, llévatelo, cuéntamelo, etcétera, etcétera. Muy bien, esta parte digamos que sí es entendido, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Profesor, en las agudas dice bambú. No ¿Cómo, termina cómo? en las agudas ¿Ya? no termina bambú en NOS. Pero si termina en vocal, pues acá está la regla, NS o vocal. Es la regla. La regla de las agudas es que termine en S, N o vocal, para que pueda tildarse. Y bambú termina en vocal. La U es una vocal. ¿Sí? No sé si se entiende ahí. Sí, profesora. ¿Joven? Claro, pero alguien me preguntó, ¿quién fue? A ver, no se vio ahí. Está entendido, profe. ¿Sí? ¿Sí, Oloya? ¿Te diste cuenta, Eric? Sí, sí. Ya, muy bien. Muy bien, y luego por acá tenemos la famosa tildación diacrítica, ¿no? La tildación diacrítica, ¿a qué se refiere? Es cuando es tildación de monosílabos. Tildación diacrítica. Un monosílabo, por ejemplo, la palabra, un monosílabo X, la palabra fe. Antiguamente la palabra fe se tildaba, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, o sea, hace poquito nomás, la palabra fe se tildaba, ¿no? Pero ya a partir del año 2005 aproximadamente, 2006 por ahí, la Real Academia Española invalidó esta tildación y ya no se tilda la palabra fe, así como la palabra di, así como la palabra vio, así como la palabra fui, tampoco se tilda. Y mucho menos el pronombre ti, ¿no? Para ti, tampoco se tilda. Entonces, pero sí hay monosílabos que todavía aún se tildan porque tienen ya otro significado, otra intención, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por acá, con este cuadro. Ya que Papito, silencio. Negro. Muy bien, aquí por ejemplo dice, aún, ya, aún. A ver, un ratito, ya. Muy bien, miren, aquí tenemos aún es un monosílabo. ¿Por qué es monosílabo? Porque no lleva tilde. Pero si ustedes comparan la palabra aún, ahí sí rompe la regla, ¿no? Entonces, es el único término bisílabo que van a encontrar en ese cuadro. El único término bisílabo. De ahí todos son monosílabos, ¿ya? Entonces, de repente ustedes ahí van a comparar, van a decir, ah, ya, bueno, ¿no? Entonces, el aún es un incluyente, ¿no? El incluyente, el inclusor. Entonces, cuando hablamos de tildación diacrítica, hablamos justamente de tildación en monosílabos o diacrítica en monosílabos, ¿no? Que escapan a la regla de no tildación cuando tienen más de un significado. Entonces, aún, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? En este caso, sin tilde, ¿no? Se reemplaza, por ejemplo, por hasta, incluso, por siquiera, ¿no? Y yo puedo decir, por ejemplo, aún en la pobreza estaré a tu lado. Es como decir, hasta en la pobreza estaré a tu lado. Es como decir, también en la pobreza estaré a tu lado. Es como decir, inclusive en la pobreza estaré a tu lado. Entonces sí tiene sentido, ¿no? El aún, sin tilde, es un inclusor, ¿ya? Y si yo tengo el aún con tilde, reemplaza al adverbio de tiempo, que es el todavía. Es como decir, por ejemplo, aún te espero. Es como decir, todavía te espero. Es como decir aquí, ve, todavía es joven. Es como decir, no ha llegado todavía, ¿sí? El aún con tilde, ¿ya? Entonces no olvidar ahí porque es fácil de
Es fácil de reconocerlo. Ahora, otro monosílabo, el de, por ejemplo, el monosílabo de, que es una preposición. ¿Qué es una preposición? Una preposición es un nexo que enlaza dos palabras. Pueden ser sustantivos, pueden ser un verbo y un adverbio, como en el caso de aquí. Por ejemplo, vestido y seda son dos sustantivos, pero que están unidos mediante una preposición. Cuando es una preposición, no lleva tilde, ¿sí? O, por ejemplo, es como decir, irse de aquí, o iros de aquí, o vete de aquí. Es un verbo que está unido con un adverbio de lugar. Entonces también es vinculado, ¿no? O está conectado con una preposición, que es la preposición de. Entonces las preposiciones son, digamos, categorías invariables, ¿no? Que no varían para nada y que tampoco llevan tilde, las preposiciones, ¿no? Así como no solamente de, está el con, está el sin, ¿no? Y varias clasificaciones, que eso se verá en las categorías invariables. Luego tenemos del verbo dar. Tenemos de con tilde. Por ejemplo, ¿no? Espero que te dé una oportunidad. Verbo dar, ¿sí? O también podría decir, por ejemplo, ojalá me dé las claves. Ah, muy bien. ¿No? Aquí ve, quiero que me dé este regalo. Dé usted las gracias. Verbo dar. Eso sí llevará tilde, ¿ya? Ahora, el sin tilde es un artículo, ¿no? El artículo que en este caso está en función a un sustantivo. Yo puedo decir el joven, el señor, el perro, el libro, ya. Eso no lleva tilde. Con ese artículo no lleva tilde, no olvidar. Pero ¿cuándo lleva tilde? Cuando es un pronombre personal, ¿sí? En tercera persona, ¿no? Él se fue. Él actuó muy bien, ¿no? Él no quiere dar su brazo a torcer. Me lo dijo él, ¿no? Por ejemplo, él ganó la lotería, etc. Está refiriéndose a una tercera persona. Ahí sí lleva tilde. Luego tenemos el más. El más sin tilde reemplaza al pero, ¿no? Es como decir, ella te quiere, mas no te ama, ¿sí? Ahí, ella te quiere, mas no te ama. Una cosa es querer, otra cosa es amar, ¿no? Yo puedo querer a mi perro, pero amarlo ya sería una cuestión mucho más profunda. Bueno, entonces ahí igual, ¿no? Lo sabía, pero no nos quiso decir nada. Lo sabía, mas no nos quiso decir nada. Cuando les dije, te quiero, mas no te amo, es te quiero, pero no te amo. Ese más va sin tilde, porque reemplaza un pero. Pero cuando el más lleva tilde, cuando es un adverbio de cantidad, ¿no? Sumatoria, adición, ¿no? Te quiero más que ayer, por ejemplo, ¿no? Quiero más líquido, etcétera, ¿sí? Ahora, el mi es un, acá, el monosílabo mi es un determinante posesivo, como decir, mi casa, mi perro, mi ahorro, mi taza, mi libro, etcétera. Es un posesivo, ¿sí? O también puede ser una nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí está. El mi ha sonado fatal. Y el mi que lleva tilde es un pronombre personal. Yo puedo decir, por ejemplo, lo compré para mí, ¿no? Es algo que se enfoca a la primera persona. ¿Tienes algo para mí? O a mí me gusta el fútbol, etcétera, ¿sí? Ahora, el monosílabo se, cuando no lleva tilde porque es un pronombre personal, ¿a qué se refiere? Puede ser a él o a ella. Yo digo, se fue sin despedirse. ¿Quién? Él o ella. Ese se es el pronombre que refiere a la tercera persona, ¿sí? Yo puedo decir, ella se cayó también, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es que lleva tilde? Cuando reemplaza al verbo ser o al verbo saber. Por ejemplo, yo, es como la frase filosófica, ¿no? Solo sé que nada sé, del verbo saber. O yo no sé nada. O, ¿no? Puedo también decir, por ejemplo, yo sé la respuesta, ¿sí? Muy bien, ahora si yo digo del verbo ser, yo puedo decir, ¿no? Sé buen hijo, es el verbo ser. Sé buen hijo, o también podría decir, ¿no? Sé bueno con ellos, o también puedo decir, sé malo, ¿no? Dependiendo de la intención. Y el sí, cuando no lleva tilde, cuando es un condicional. Si te esfuerzas, lograrás la meta, ¿no? Si estudias, lograrás buenos resultados, ¿sí? Ahora, si te portas bien, tendrás tu premio. Si llueve, no saldremos. Todavía no sé si iré, condicional. Y cuando también es un sí que no lleva tilde, cuando es una nota musical, así como el mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, también es un monosílabo que no llevaría tilde. Y el sí que sí lleva tilde es la afirmación.
O también puede ser un pronombre reflexivo. Por ejemplo, yo puedo decir en afirmación, sí, iré más tarde a tu casa, es una afirmación. O la novia le dio el sí al futuro esposo. Ah, muy bien, ¿no? Ahora, ¿cuándo sería pronombre personal? Cuando la acción se refleja en el mismo, ¿no? En el mismo sujeto, digamos. Él habla de sí mismo, ¿sí? O, por ejemplo, decir, él volvió en sí. Cuando alguien se desmaya y vuelve a la normalidad después de una descompensación, decimos, ella o él volvió en sí. También es un pronombre reflexivo, ¿sí? Ahí lleva tilde, como también de afirmación. El te, ¿cuándo no lleva tilde? Cuando es un pronombre en segunda persona, ¿no? Es como decir, te quiero, ¿no? Como decir, te llamé y no me contestaste. Por ejemplo, decir, ¿no? Te quiero mucho, ¿sí? O, ¿cuándo llevaría tilde? Cuando es un sustantivo. Por ejemplo, decir té de jengibre, decir té de manzanilla, decir té de menta, de hierbabuena, té de canela, etc. Y el tú, ¿cuándo no lleva tilde? Cuando es un determinante posesivo. Así como dije hace rato, mi ahorro, mi perro, mi casa, mi plata, tú, igual, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, tu equipo perdió, ¿no? Tu cena fue muy deliciosa o estuvo muy deliciosa, ¿no? Tu foto me encanta, ¿sí? Es el posesivo. ¿Y cuándo sí lleva tilde? Cuando es un pronombre personal. Es decir, tú y yo somos lo máximo. O decir, por ejemplo, tú me encantas. No me gustas, sino me encantas, como la frase, ¿no? O tú siempre dices la verdad. Ahí lleva tilde, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, chicos, la teoría iré a la práctica, que es lo más importante, aparte de la teoría. No sé si hay alguna pregunta aquí, jóvenes, en esta parte. Bueno, lo he hecho de manera concisa, ahí están las diferencias entre una y otra. ¿Sí se entiende, jóvenes? A los valientes de Sí, la sala. profesora. Sí, muy bien, muy bien. Aquí, Sí, la profesora. tildación optativa, ¿no? Optativa es cuando tú puedes colocar la tilde o no, y al final no es válido, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, aparte de chofer, que decimos aquí en América Latina, chofer en España, cóctel, cóctel, video, video, ¿no? Cardíaco, cardíaco, pudín, pudding, ¿sí? O también decir dínamo, elixir, hemiplegia o hemiplegia, médula, medula, ícono o icono, reuma o reuma. Ambos son válidos, ¿sí? Periodo, varice, o karate o karat, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a compartir la práctica, a resolver. Profesora, disculpe, Sí, dime. una tildación optativa es cuando se va a tildar a la palabra según la pronunciación. ¿Cómo, cómo? ¿Conoce qué? O sea, en este caso, como dice, video no se tilda y vídeo sí. Ya que tiene. O sea, se va a hacer según la pronunciación, se va a Sí, tildar. pero es, claro, pero es válida de las dos maneras. Si tú dices video aquí o video, es válido. O sea, no es que tú estás cometiendo un error. Sí, no es una tildación optativa, porque ahora, siento que mayormente en España se dice así, ¿no? Aunque he escuchado a muchos peruanos que ahora dicen, en lugar de video, dicen vídeo. Entonces, no hay, no hay que esa tilde está degradando o cambiando el significado, porque al final sigue siendo lo mismo. Entonces, hay una cierta lista de palabras que consideran optar o no optar por la tilde, y al final la palabra sigue siendo la misma, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Muy bien, listo. Entonces ahora sí vamos a la práctica, ¿sí? Que son las 30 preguntas. Muy bien, nos dice lo siguiente. 1. Las oraciones que presentan diptongos, ¿cuáles son? A ver, facilito, ¿no? ¿Qué oraciones presentan diptongos ahí? A ver, dice, bueno, vamos a ir para ir rápido resolviendo acá. Lo que dices es muy cierto. ¿Dónde hay diptongo? Aquí ve. Uy, ¿cierto? Y aquí también ve. Yeah. Cierto. Sí, muy bien. Cierto. Segundo, se venden cervezas heladas. ¿Hay diptongos ahí o no? No hay, ¿no? No hay. No veo diptongos, No unión hay. de vocales, no hay nada. Número 3. Ahí Ahí. hay grandes alumnos. ¿Cuál de los ahís o ahís lleva diptongo? ¿Este o este? ¿El primero o el segundo? El segundo. 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 El segundo, pues. El ahí de aquí, ¿cómo no? ¿Aquí qué cosa hay? Hay un Hiato. hiato, ¿sí o no?
Hiato. Es un hiato acentual, ¿cierto? Ya, no olvidar. Entonces, el otro sigue, ay, a pesar que es una consonante, ¿no? Sin embargo, el sonido es lo que resalta. Muy bien, ahí también tenemos. 4. La yunza estuvo divertida. ¿Hay algún diptongo? No, no hay nada, ¿no? No, Y la 5 no. dice, muy certero es tu texto. Ahí está. Sí. Entonces la clave sería la letra D. 1, 3, 5, ¿sí? Muy bien, vamos con la número 2. Dice, las oraciones que presentan adiptongos. Los adiptongos, ¿qué son? Son los hiatos acentuales, ¿recuerdan? Entonces, aquí tenemos, dice, carecía de sentido común. ¿Hay algún hiato acentual? Sí, ve. Y A, carecía. Aquí se rompe la estructura y se separa. Número 1. Número 2. ¿Adiptongos es hiato o es diferente? A ver, adiptongo es lo que no es diptongo, porque A significa carece de. Adiptongo es el hiato acentual. ¿O no? ¿Cómo, hijo? El adiptongo es un hiato acentual. Siempre. ¿No? No escucho tu pregunta, pero bueno, a ver, no se te escucha bien. Si puedes repetir tu El pregunta, ideal. adiptongo es un hiato acentual siempre. Exacto, sí. Ya. Así es. Ya, espérense. Ahí voy a subir el volumen para escucharlos bien, ya está. Muy bien, adiptongo, ¿sí? Hiato acentual, claro, es según la clasificación de la teoría. ¿Quería? ¿Es adiptongo o no? Sí, ¿verdad? También, ¿ve? Ahí está, igual que carecía. Muy bien. Fue construido durante su gobierno. ¿Aquí qué cosa es? ¿Es hiato o qué cosa es acá? Diptongo. Diptongo. Es un diptongo, ¿cierto? No me pide eso. La excesiva velocidad fue la causa. Ahí también hay diptongo. Número 5, dice ahí, ese atleta padecía Padecía. de migraña. Muy bien. Entonces la respuesta sería A. ¿Sí? Muy bien ahí. Ay, acá no se puede hacer ya, ahora sí. Carimba. Cuando elijo algo no me hace caso esta máquina. Y ahora sí. 1, 2, 5. Número 3 dice, bueno, aquí tienes que tú ubicar, dice, los hiatos, porque eso es lo que te pide en la número 3, ¿no? El número de hiatos, dice. A ver, ¿cuántos hiatos se encuentran ahí? Dice, ante la caída estrepitosa de la popularidad de nuestro mandatario, los grupos radicales piden su vacancia. Sin embargo, esta medida debe ser valorada concienzudamente, pues no es conveniente que se cambie de gobierno a cada rato, cada año. A ver, ¿cuántos hiatos se encuentran ahí? En la primera sería caída. Ya, muy bien, caída. Claro, es un tipo de hiato acentual. Ya, ¿qué más? ¿Inconveniente también sería o no? ¿Cuál? ¿Conveniente? No. Solo hay uno. No, conveniente. Es una vocal cerrada y abierta, se unen. No puede ser hiato. El hiato se separa, por si acaso, ¿no? Es un diptongo conveniente. A ver, ¿han encontrado otro hiato o solamente hay uno? ¿Qué dicen ustedes? Solo hay uno nomás. Hay uno, creo. ¿Dónde más? Miss, en la palabra vacancia, no creo. No, vacancia es un diptongo también. Sí, yo no diptongo. digo vacancia, ¿no? Digo vacancia. Disculpe. Correcto. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Solo tenemos un hiato, nada más, que es caída. Ya, no duden, ¿eh? No duden de su saber. Número 4. Dice, en la palabra encuesta, ¿sí? Se encuentra, ¿qué tipo de diptongo se encuentra en la palabra encuesta? Creciente. A ver. Creciente. Muy bien, aquí encuesta. Acá tenemos, ¿no? La vocal cerrada, ¿sí? Vamos a colocar acá así, más la E, que sería la vocal abierta. Cuando hay este orden, es un diptongo creciente. Muy bien. Perfecto. Bueno, acá se ha repetido otro 4, ¿sí? Bueno, creo que hay más de 30 preguntas en total, entonces. Son denominados grupos homosilábicos. ¿Cuáles son los grupos homosilábicos denominados? O bueno, sí. ¿Cuáles son los integrantes del grupo homosilábico? Fácil, ¿no? Esta es teoría también. ¿Cuál es la clave ahí? ¿La letra?
Correcto. Aparte de los diptongos, también los tritongos. Muy bien. Ahora, en la número 5 dice, ¿cuántos hiatos tildados hay en el siguiente texto, 100 años de soledad? 10 minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había, ahí hay un hiato acentual, ¿sí? Concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, hay otro hiato acentual, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera, con que el primer Aureliano Buendía, otra vez, exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía, otra vez Buendía, ¿sí?, entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, diciéndole, quítate eso. Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. Tú serás responsable de lo que pase, murmuró José Arcadio Buendía, otra vez. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2 al inicio, 5. más 3, serían 5 hiatos Ya, acentuales. Muy bien. En la número 6 dice, la historia es de muerte. La historia es de muerte. ¿Cuántos diptongos existen o crecientes? Porque te piden crecientes. Bueno, está sobreentendida está acá. Historia, IA, ¿cierto? Cerrada más abierta. Y muerte, UE, cerrada más abierta. Entonces la clave, ¿cuál sería? Tenemos 2, ¿no? 2 hiatos, perdón, 2 diptongos, ¿no? Que se unen aquí, crecientes. ¿Sí? IA y UE. Muy bien, la clave es la letra C, 2 diptongos. Muy bien, en la número 7 dice, en la siguiente oración, ¿cuántos hiatos hay? Hiatos, cuando rompe la regla y se separan las vocales, aquel empleado, EA, 2 vocales abiertas, tiene que separarse aquí. Empleado, habrían 4 sílabas ahí, ¿sí? Había. ¿Cómo? Había. Creado también. Creado, correcto, pero había también es, porque acá te dice hiatos en general, pueden ser acentuales o pueden ser simples, ¿ya? Creado, correcto, EA, ¿sí? Poema, muy bien, claro, poema también, ¿sí? Celebración, ¿hay ahí hiato? No, ¿verdad? Es un diptongo aquí. Muy bien, entonces, ¿cuántos tenemos ahí? Tenemos 4, ¿verdad? 4 hiatos, en un acentual y 3 hiatos simples. 7 casa. 8, es palabra, dice, con acento prosódico y presenta hiato simple. No olvidar que el acento prosódico es la fuerza de voz. No es lo mismo decir acento ortográfico, porque acento ortográfico es cuando lleva tilde presente. Acento prosódico es solamente fuerza de voz, ¿ya? Entonces dice, acento prosódico y presenta hiato simple. ¿Cuál sería la palabra que tiene estas características? A ver, chicos. ¿Cuál sería? Camaleón, satélite, ortografía, laurel, cohete. ¿Cohete? Cohete. Muy bien. No cohete, sino cohete. Así conforme está acá. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. 2 vocales abiertas no se pueden unir, es un hiato simple. Y aparte de eso, hay fuerza de voz en la penúltima sílaba. De las siguientes palabras, tienen sílabas trisílabas. ¿Qué significa sílabas trisílabas? Es cuando está compuesta por 3 sílabas, ¿no? Cada palabra. Por ejemplo, aquí ven. Construir. Cons, primera sílaba. Truir, 2 sílabas. Acá tiene 2. Concluir. ¿Cuántos tiene? Concluir. 2. Pasión. 1, 2. Acción. Acción. 2. Conducir. Conducir. ¿Cuál es la clave? En la 9, la letra E. Solamente 5. Sí. Solamente la palabra a conducir nada más tiene, ¿no? Muy bien. En la número 10 dice, las consonantes B, C, D, Miss, F, G, ¿no es construir? No lleva tilde, hija. Miren, esa palabra, cuando fui estudiante como tú, recién en el año 2006, y fui cachimbo,
la profesora, para nunca olvidarme, dictó la palabra, porque nos hacían percentila, y nos dijo, construido. Y yo la tildé, ¿no? Y la profesora nos corrigió, pues, ¿no? Y yo cometí ese error de colocar el tilde. Construido no lleva tilde, por ejemplo, al igual que construir. Es un diptongo ahí. No hay ahí, porque si no sería un hiato, pero la regla no me lo permite, porque hay dos vocales, una cerrada y una... Sí, hay dos cerradas diferentes, ¿no? Entonces, por regla se unen. Ahí no lleva tilde. Es construir, nada más. Son dos sílabas, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí. La consonante B, C, D, F, G, F, T forman grupos responsables de las consonantes LR. Bueno, aquí, para no perder el tiempo, todas se engranan, miren. Por ejemplo, tabla, BL, ¿sí? Se enlaza acá, BL, ¿sí? BL. Luego dice broca, BR, BR, claro. Pertenecen a estos grupos, ¿no? Adriana, DR, ahí está, DR. Digamos que es una recurrencia, ¿no? Consonántica. FL, flojera, ¿sí? Existe, clamor, CL, ¿no? Ahí está. Entonces aquí son todas, ¿sí? Es cuando hay una construcción, ¿no? Con grupos consonánticos. Muy bien, ¿quedó claro la de construir, señorita? Que me estaba preguntando por ahí con duda. Sí, Ya. me la voy a tatuar. Tatúala ahí para siempre, ya, muy bien. 11, dice, de acuerdo al silabeo, con la intervocálica, ¿cuáles son las palabras que están correctamente separadas? Es lo que quiere decir en la número 11. Entonces, prohibido, ¿está correctamente separado? ¿Sí o no? Sí, prohibido. Sí. Ahijado, también, ahijado. Desahucio, ¿no? De desahuciado. Es correcto, desahucio. Ahí está, ¿ve? Es diptongo. Saumerio, también, ¿ve? ¿No? Parece que la H te quiere confundir, pero no. Y rehúsa, ¿es correcto o no? Sí, está separado aquí correctamente. Yo no digo rehúsa, ¿no? Digo rehúsa. Ahora que diga reuma o reumatismo es diferente. Entonces la clave aquí es todas están correctamente separadas. ¿Ya? Muy bien, vamos con la número 12. ¿Ya? Dice, el ditongo es el fenómeno, el ditongo es el fenómeno ¿qué? ¿Literal o fónico? Es fónico, ¿no? Porque está a través de los sonidos, ¿ok? Mediante el cual, ¿qué cosa? Un diptongo, ¿cómo se da ahí? Mediante el cual, ¿qué? ¿Dos sílabas contiguas o las vocales son contiguas? Vocales. Vocales. Entonces ahí vamos discerniendo, ¿no? La 1 con la 4. Esto de aquí no es. ¿Ya? 1 y 4. ¿Qué más dice? Las vocales son pronunciadas en una emisión de voz o en una misma sílaba. Misma sílaba. Una misma. Misma sílaba, ¿no? Entonces ahí, chicos, la clave sería 1, 4 y 5. La respuesta es la letra B. Muy bien, es teoría, ¿no? Número 13 dice, de las siguientes palabras, diptongo creciente. ¿Saben qué diptongo creciente es? Cerrada más abierta. ¿Cuál sería la clave ahí en la número 13? Cuaderno, cerrada más abierta, UA, sí. Piano, ¿es cerrada más abierta? Sí. Y A. Ciclo, ahí no hay nada. Piojo, cerrada más abierta, sí. Sí. Y baile, ¿es cerrada más abierta? No, acá es decreciente, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. 1, 2, 4 en la número 3, ¿ya? En la número 14 dice diptongo decreciente. Ahora sí, es vocal abierta más cerrada. ¿Cuál sería la clave en la número 14? A ver, aceite, EI, ¿es abierta más cerrada? Sí. EI. Caída, ¿es abierta más cerrada? ¿Es abierta más cerrada? Sí, pero ¿qué hay acá? Acá no hay un diptongo, ¿no? ¿Qué cosa hay aquí? Hay un hiato. Hiato. Acentual, entonces lo borramos porque eso no nos pide. Causa, ¿es diptongo decreciente? Sí, abierta más cerrada. Correcto. Sí. Europa, También. también, ¿no? Muy bien. Encuesta, no, ahí es cerrada más abierta. Este es creciente. Entonces la clave sería 1, 3 y 4, es decir, la letra E. ¿Sí? Ahí está. 14, enano. 15 dice, el hiato es el fenómeno mediante el cual, ¿qué cosa? ¿Dos vocales qué? Contiguos. Claro, se pronuncian
son pronunciadas, a ver, si yo digo dos vocales contiguas, ¿son pronunciadas una sola? ¿Así es? No, eso parece No. más a un eso más parece un diptongo. ¿Cuál es la clave ahí? Por descarte. ¿La letra? Es la A Es la de A, ¿no? avión. Dos vocales concurrentes que se dan De en sílabas construir. distintas. Así es. Muy bien, 15A de amor. Muy bien, vamos con la número 16. Dice, no seáis, pues, ingenuos, que no les cuesta. ¿Qué encontramos ahí? Seáis. Miren, acá hay vocal, vocal y vocal. Pero se dan cuenta, yo no puedo separar aquí. Se-a-is, no, seáis. Es una sola palabra aquí. Pero no se confundan con el triptongo, porque el triptongo, ¿qué tiene? ¿Qué fórmula tiene el triptongo? Es cerrada, abierta no cerrada. y cerrada, ¿no? Pero aquí no se da esa estructura. ¿Qué hay aquí? Hay abierta, abierta y cerrada. Cuando se presenta ese tipo de fenómenos vocálicos, digamos, es lo contrario a un triptongo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo se le llama? Se le llama atriptongo, ¿ya? Atriptongo, ¿sí? Entonces, igual tiene la denominación de unirse, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos un atriptongo. Pues, ¿qué sería pues? Un diptongo, ¿cierto? Pues, ingenuos, acá hay otro diptongo. Y cuesta, hay otro diptongo. Entonces tenemos 3 diptongos y un triptongo. ¿Cuál sería la clave? La letra D. D. Dadito. Ahí está. Muy bien, la número 17 dice, reconocer el verso que presenta 16 sílabas. A ver, bueno, no tengan flojera, es rápido esto. Yo digo, ve, quiero a la sombra de un a la contar. A ver, ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tengo 12 sílabas, entonces no formaría parte de la respuesta. En la número 2, ¿qué dice? Dice, para ella guardé flores, para mí pesares. Para ella guardé flores, para mí pesares. Contamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, tiene 14 sílabas, pero a mí me pide que tenga 16. Por tanto, tampoco está dentro de la respuesta. La número 3 dice, te digo adiós y acaso te quiero todavía. Masoquista, ¿no? Te digo adiós. Y acaso te quiero, hasta acá, quiero todavía. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Mira, este sí tiene 16 sílabas. La número 4, ¿qué nos dice? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Soy el cantor de América, autóctono y perdón, acá es una sola, y salvaje. A ver, ¿cuántas hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Si no me equivoco. Ya, y por acá, santo a Dios que camina tan en mí. Es la C. A Dios, que es una sola sílaba, que camina tan en mí. A ver, contamos. 2, 4, 6, 8, 11, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? ¿La letra? La letra E. Por ahí dijeron la letra C. No, es la letra E nada más, porque te pide la que tenga 16 sílabas. Y ahí está. Después del sufrimiento viene ahí la respuesta. Muy bien, en la número 18, palabras que tienen en su estructura solo sílabas trabadas. Sílabas trabadas. A ver, chicos, acá quiero que me presten atención rapidito en sílabas trabadas y sílabas libres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo la palabra, a ver, dime, a ver, cualquiera de ustedes que estén presentes en la sala aún, díganme una palabra cualquiera, a ver. Construir. Construir, ya. Ya, le encanta esa palabra. Ya, entonces tengo por aquí, ¿eh?
Ya lo voy a colocar a este lado, acá bajita de la hoja. Cons, mejor lo voy a escribir porque es un caos el pulso. Profesor, una pregunta. Entonces, sí, dime. En la número 16 hay otro diptongo. ¿Dónde? A ver. La Te palabra doy un que. bocacho si no es así, ¿ah? A ver, ¿dónde? La La palabra que, que. ¿yo digo cue o digo que? ¿Qué? Entonces, ¿cómo va a ser un diptongo ahí? Si es un solo sonido. Bótalo fuera de la clase. Sí, pero luego bótalo. El que, hijo, no te olvides, ahí está el distractor, pues. ¿Qué? Yo digo queso, digo quimera, digo quena. Es un solo sonido. Aquí es por sonido, ¿ya? Es como la palabra que me dijeron hace rato, guerra, guisado, ¿no? La palabra guirnalda, la palabra, ¿qué más? Aparte de guerra, podría ser, por ejemplo, guepardo, ya ponle. Son palabras que tienen un solo sonido, se escriben así. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? Quiere decir lo que voy a marcar acá, ya en la 16 estoy, ¿no? La Q y la U es una sola consonante, ¿sí? Para que haya el sonido de qué. Yo no digo cue. Yo no digo, no seas pues ingenuos. Cue, ¿no les cuesta? Así digo yo, no. Entonces aquí la Q se representa por este de acá, ¿no? Por la Q con la U acompañado. Y es la estructura. ¿Sí? Así es. Entonces es por sonido. ¿Sí te dice cuenta, hijo? Sí, gracias, profesor. Ya, muy bien. Ahora, seguimos por acá. Entonces, estábamos en las sílabas trabadas. Por ahí su compañera me dijo que quería la palabra construir. Ya, muy bien. Ahí está. Ya, entonces así de cons. Lo voy a separar una vez en sílabas. Construir. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué me dice la regla de las sílabas? ¿Qué me dice la regla de las sílabas trabadas y las sílabas libres? Sí, hay dos tipos de sílabas por la presencia o la ausencia de coda. Ustedes dirán, ¿qué es presencia? Bueno, igual lo voy a escribir aquí. Presencia, ¿ya? Esto es importante que lo vean y lo escuchen, ¿no? El que no está en clase, lo siento mucho, porque acá yo lo estoy explicando y esto queda aquí. Presencia o ausencia, porque no bien siquiera termina el horario, ausencia de coda, ¿ya? Miren, ¿qué significa esto? Cuando hablan del término coda, significa consonante. El término coda equivale a consonante, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocarlo, ¿no? Coda es consonante, ¿sí? Presencia, ausencia de consonante. Entonces, si yo tengo la palabra construir, como dijo su compañera, ¿ya? Que está por acá. Miren, entonces quiere decir que en cada sílaba que yo separe, o puede terminar en consonante o puede terminar en vocal. Entonces aquí, automáticamente, si ustedes se dan cuenta, ¿en qué termina cada sílaba? Porque tengo dos. ¿Termina en consonante o en vocal? La palabra construir, por ejemplo. Consonante. Consonante. Ambas. Entonces, miren, cons, tengo una sílaba, acá lo voy a colocar. Tengo una sílaba trabada, o también le llaman ligada, ¿ya? Cons. Y tengo otra sílaba trabada, o ligada le llaman, que es lo mismo, ¿sí? Y otra palabra que no tenga consonante, yo puedo, por ejemplo, decir la palabra, a ver, abuelo, ya pónganle, ¿no? Miren, ahí casualmente, todas las sílabas terminan en vocal. Entonces ahí tengo la muestra de 3 sílabas que son libres. Cuando terminan en vocal, las sílabas son denominadas libres o independientes, así se les llama, ¿sí? Entonces tengo una sílaba libre, tengo otra sílaba libre, ¿no? Ahí, bueno, igual lo voy a copiar para que ustedes lo entiendan, libre, y tengo otra sílaba libre, porque son 3. Pero si yo tuviera la palabra, por ejemplo, a ver, jamón, ¿no? Digamos, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra jamón, ¿ya? Acá lo voy a colocar, no sé si lo llegan a ver, aquí, ya, este lado mejor, ahí ve. Tengo la palabra jamón. ¿Qué encuentro ahí, jóvenes? Una sílaba libre y una sílaba trabada. Así es, una sílaba libre que es ja, ¿ok? ¿Sí? Hay una sílaba libre o independiente. Y por otro lado tengo
una sílaba trabada o ligada. ¿Ya? Trabada o ligada. Es lo mismo. Porque lo pueden encontrar así de repente en un examen. ¿Sí? Entonces, miren, si se entiende entonces cuando es por la presencia o ausencia de coda, cuando una sílaba es trabada o cuando es una sílaba libre. ¿Sí, chicos? ¿Dijo libre o qué más? O independiente. Como la independencia del Perú. ¿Sí? Libre o independiente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, la explicación de las sílabas por presencia o ausencia de coda? A ver, Julcahuanca creo que es. ¿Se entiende o no se entiende? Joven o señorita Cristel, Lucero. Hable o calle para siempre. A ver. En la abuelo, la última sílaba es trabada porque siempre cuando termina en vocal va a ser trabada. No, miento. Aquí ve la emoción me ha hecho saltarme. Ahí sería también libre. Claro, pues, porque lo termina en vocal. Ahí son 3 sílabas libres. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Sí, me emociono con ustedes, que son el aula 10B. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Me emociono solamente, no haya empezado otra cosa. Ya, muy bien. A ver, mi estimado que me preguntó en audio, ¿sí? Ahí hice la corrección. Ambas son libres. Sí, perfecto. ¿Ya? Gracias por la intervención, más bien. Ya no se iban con la duda. Muy bien, entonces miren, ahí estamos. En solo sílabas trabadas, ¿cuál sería la respuesta entonces? Aclarando ello ya. C, 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Muy bien, sería 3. 3, porque dice solo sílabas trabadas. Correcto, ya entendieron el ejemplo. Muy bien, la respuesta es la letra C. Correcto. Muy bien, vamos ahora con la número 19, ¿sí? Ya, por aquí. Ya, no sé si les dicto la clave o les explico, depende de ustedes, ¿ah? 19. Empleo adecuado de tildación diacrítica, dice ahí. Aquello siempre viene. Diacrítica es cuando son monosílabos, ¿ya? Entonces tú ubícate en los monosílabos. No puedes vivir sin mí. Debería. Perdón. Es la alarma. No puede vivir sin mí. Ah, debería ser tildado, está mal. Después de varias horas volvió en sí. Ah, muy bien, está tildado correctamente, ¿ves? Se acuerda del pronombre reflexivo. Sé que quieres hablar conmigo. Sé, debería llevar tilde, el verbo saber, está mal. Y ignoro qué es lo que sabes. Acá debería llevar tilde. Entonces la respuesta en la 19 es la letra C. ¿Sí? Ahí está. En la número 20 dice, alternativa en la cual ninguna de las palabras debería llevar tilde. A ver, ¿qué sería ahí? A ver, alternativa en la cual ninguna de las palabras debería llevar tilde. Okay. No nos dijeron nunca por qué debería llevar tilde. ¿Sí? No sabemos qué habrá pasado ahí. Debería llevar tilde el qué, porque es enfático. Aquí, finalmente optaron porque no se presentase. Ah, eso está bien. Ahí no debe llevar tilde. Dime quiénes respondieron a tu llamado, por favor. ¿Quiénes? Hay un énfasis. Quieren saber. ¿Ya? Ahora, no nos dijeron qué hicieron. También debería llevar tilde. Entonces, la única que está bien correcto es la letra C. ¿Ya? Ahí está. La letra C, ¿ah? Letra C. Aquí se ha optado. Letra C. Ahí, letra C. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. En la número 21 dice, alternativa que tiene las palabras con correcta tildación. Nuevamente por acá, dice, a ver, correcta tildación. Ríete con ganas, debería llevar tilde aquí, en la I. No camines distraído, ahí está correcto. El heroico pueblo se sublevó. Ahí también está correcto. El heroico, pero acá, por ejemplo, heroico, no digo heroico, ¿no? Heroico ya está de más, ¿no? Debería ahí considerarse, ¿no? Simplemente porque es un diptongo, ¿no? Heroico. El caudal del río Rímac debería llevar tilde. Grúas debería llevar tilde. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? En la 21, la letra B, ¿no? No es muy bien. Heroico. Heroico, es un diptongo ahí. Heroico. Ya, muy bien. A ver, chicos, los demás, ¿están todavía aptos para seguir o ya les dicto las claves o les paso las restantes por la aula virtual? Díganme ustedes. ¿Cómo?
Siga. ¿Sí? ¿Seguros? Ah, sí. Porque hay 81, Sí. bueno, hay 80 estudiantes nada más de los 100, 103 creo que eran. Dele, profesora, siga normal. Diga, profesora. Siga normal. ¿Seguros? Ah, ya, pero si se va y yo noto que se va, yo ya les transmito por el aula virtual, claro. Oración que le Sin falta miedo el al acento diacrítico. Sin miedo al éxito, Sé profesora. bueno, hijo mío. Ya, sé bueno, hijo mío, dice ahí. Ah, muy bien, ese le falta, ¿no? Del verbo ser. Aquí se vive mal, ese está bien. Bueno, ya se lo di, está bien, porque el di no se tilda, es un monosílabo por excepción. ¿De qué se trata? Está correcto. ¿A cuánto se ve en este libro? Está correcto. Entonces, la clave sería la letra A, en la 22. En la 23 dice, Avión. palabra que contiene 2 veces hiatos. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? Avión. Ah, Claro, EA, BA, tería, ¿no? Hay un hiato simple y un hiato acentual. Muy bien, ahí está. En la 24 dice, el guión incluía un par de escenas diurnas y los demás eran planos oscuros en los que no se podía oír ni ver nada de la huida de los personajes. Número de diptongos y hiatos respectivamente. Guión es un diptongo porque no lleva tilde. Incluía acá, diptongo. Tato. Incluía, ¿qué cosa es? Es un hiato. ¿Sí? Hiato. Un par de escenas diurnas. Diurnas es un diptongo. Eran planos oscuros en los que no se podía. Es un hiato. ¿Sí? Ahí está. Oír es un hiato. Hiato. Ni ver nada de la huida. Es diptongo. Huida de los personajes. Entonces contamos. ¿Cuántos diptongos y cuántos hiatos hay respectivamente? 3, ¿cierto? Sí. Ahí está. 3. Muy bien. A ver, ya se están yendo ya. Ya yo me resiento ya. Pero bueno, hay 6, ya 25, acá terminamos. Una de las siguientes oraciones tiene 3 palabras que deben llevar acento gráfico. ¿Cuál sería? Dime qué es la energía. Dime qué es la energía eólica. Ah, muy bien. Le di todo lo que tenía. Acá hay una tilde. No sabemos a dónde acudir. Mira qué fácil es esto. Ahí hay 2. ¿Qué más dice por aquí? Aún todavía no ha decidido qué hacer. Entonces, ¿dónde tiene 3 palabras que deben llevar tilde? ¿En cuál? En la letra A. ¿Sí? Ahí está. 25, A de amor. 26, ¿qué dice la 26?